Saludos, señores de Poniente. Hoy tenemos una entrevista muy especial a la empresa Big Child, escultores y pintores de miniaturas oficiales del Wargame de Canción de Hielo y Fuego. Muchas de ellas espectaculares y de una calidad impresionante. Además, durante las pasadas Free Wars 2019 coincidimos allí, ya que tenían un stand enorme donde mostraban miniaturas nuevas, hacían cursos de modelismo y pintura y vendían como churros los últimos modelos disponibles. Si queréis comentar algo sobre el stand. Sí, bueno, hola a todos, encantados de estar aquí. Estamos tres. Yo soy Helio, gestor de proyectos, estoy con Jaime Garnica, que es uno de los pintores oficiales del juego, y Daniel Fernández Truchaud, que es uno de los pintores. ¿Qué tal? Y nada, encantados de estar aquí, gracias por la invitación. Gracias a vosotros. Y bueno, sí, como comentas, pues un placer compartir las Free Wars con vosotros y con todo el resto de, tanto de expositores como del público que estuvo. Lo pasamos muy bien, hemos conocido a un montón de gente. Gracias a todos los que os habéis pasado por el stand y nada, nos vemos en la próxima. La verdad que sí, fue un placer teneros allí, compartir un rato con vosotros. Y ya te digo, yo cuando me acerqué al stand a comprar miniaturas, me pareció que estaba chulísimo. Los cursos que hacíais en directo de ZBrush y de pintura estaban muy bien. Y nada, me pareció sobre todo un stand enorme y súper completo. Si os parece, vamos a estructurar la entrevista en 3 partes, ¿de acuerdo? Y lo que haremos es eso, pues preguntar y entrevistar a estas 3 personas tan relevantes de esta empresa, que está muy ligada al juego. Y empezaremos pues por la entrevista a Helio de Grado. Ahora vamos a conocer más detalles sobre la empresa, sobre sus comienzos, su presente y futuro. Más tarde haremos una entrevista sobre escultura y modelismo a Daniel Fernández Truchaud. Finalmente entrevistaremos a Jaime de Garnica, que es el artista encargado de pintar muchas de las miniaturas que son fotografiadas para los documentos oficiales del juego, reglamentos, cajas, anuncios, etc. Y le preguntaremos sobre detalles y curiosidades al pintar estas miniaturas tan espectaculares. Con todo esto haremos una entrevista muy completa e interesante, así que sin más dilación, comenzamos la ronda de entrevistas. Pues si os parece, vamos a empezar la ronda de entrevistas con Helio, el representante de Big Child y que más visibilidad tiene. Suele asistir todos los años a la Essen en Alemania y es una parte imprescindible de la empresa. Así que sin más dilación, aquí tenéis a Helio en persona. Bueno, pues soy el gestor de proyectos aquí en Big Child. No produzco nada, no pinto, no esculpo, no fabrico nada, pero me encargo de que todas las personas que pintan, esculpen, fabrican, repasan, empaquetan, tengan su día a día un poco más cómodo, un poco más fácil, y me encargo pues de coordinar que todo se haga en el tiempo que hemos dicho, con el coste que hemos dicho y dando la calidad que hemos prometido. Soy un poco el enlace entre los artistas, las personas de producción y los clientes. Al final esa es la tarea más importante, aunque no lo parezca. Yo creo que sí, porque es importante que todos remen en la misma dirección y a ser posible al mismo ritmo, si no el barco daría vueltas así, giros de campana. Bueno, pues empezamos con las preguntas. ¿Cómo surgió Big Child? ¿Quiénes fueron los fundadores de la empresa y cómo empezó todo? Bueno, pues empezó hace bastantes años. Ninguno de los 3 que estamos ahora teníamos nada que ver con Big Child. Fueron los 2 primeros socios, Iván Santurio y José Manuel Palomares. Sembraron la semilla inicial del proyecto. Ellos estaban trabajando en Tale of War. Bueno, tenían un proyecto muy bonito que fue el Ram and Bones, se ha conocido a través de Culminior or Not y de otras empresas, y bueno, ha tenido una vida bastante larga. Y empezaron a trabajar con más artistas y ahí es cuando se unieron los otros 2 socios actuales, que son Rubén Martínez y Hugo Gómez Briones, que son pintor y escultor respectivamente. Y ya con esas 4 personas se forma el núcleo de socios de Big Child que siguen hasta hoy, y poco a poco se ha ido ampliando el equipo hasta lo que es hoy. Fantástico, la verdad, el crecimiento ha sido exponencial y muy bien. Una pequeña aclaración para la gente que no conozca el juego de Rum and Bones. Es un juego de piratas que asaltan barcos, básicamente son peleas entre barcos, está muy bien, tácticamente es muy interesante. Y hay un podcast de Michael Shinall que también habla de él en iVoox. Lo que pasa es que tiene algo de antigüedad y los audios no sé por qué a veces no están disponibles. Pero bueno, os recomendamos encarecidamente que los busquéis si os interesa el juego. Pasamos a la siguiente pregunta. Vemos que habéis crecido un montón. ¿Cuánta gente sois ahora y qué tipo de proyectos o encargos abarcáis ahora mismo? Pues es verdad, ahora somos casi 30 personas, entre las personas que están trabajando aquí fijas en el estudio y nuestros colaboradores habituales, que a lo mejor son autónomos o trabajan fuera del estudio pero dedican la mayor parte de su trabajo a nosotros, pues ya somos casi 30.
Y la verdad es que hacemos todo tipo de proyectos, desde ilustración solo, como puede ser el proyecto de Bloodborne, de Cool Mini or Not, que es bastante reciente, pues las ilustraciones de personajes las hemos hecho nosotros, hasta proyectos que son solo de escultura, o solo de pintura, o solamente en fabricación de resina. Y a veces, que es lo que más nos gusta, tenemos la oportunidad de hacer proyectos completos, desde la fase de ilustración, luego la escultura, la producción en resina, el pintar el box art, incluso el envío a cliente hemos llegado a gestionar muchas veces. Puede ser el caso del proyecto de Celestial de Dimension Games, una empresa coreana que tiene unos conceptos muy enrevesados y bueno, nos gusta mucho poder integrar todo el proceso, que es una de las ventajas. Suena genial, la verdad. Todo queda en casa y así se trabaja más rápido y mejor. Bien, siguiente pregunta. También hemos visto que hacéis cursos de pintura, orientados como clases particulares o para grupos reducidos. ¿Podrías darnos más detalles? Recientemente nuestros dos pintores principales, quizá con más visibilidad, que son Rubén Martínez Arribas y David Arroba, pues han decidido que les gustaría a Jaime poniendo cada de ello, que la verdad es que confiamos mucho en Jaime, estamos invirtiendo mucho en él para que también alcance ese mismo nivel de visibilidad. Y precisamente pues es una parte de esta iniciativa está orientada a eso, a enseñar que ese nivel de pintura pues al final depende del trabajo duro, el esfuerzo, la dedicación y por supuesto tiene una parte de talento muy grande, pero sobre todo depende del esfuerzo que tú pongas y Jaime es un gran ejemplo de eso, en el sentido de que él, bueno, pues venía de pintar como hemos podido pintar a lo mejor todos cuando éramos pequeños, ¿no? Y ahora pues es un pintor de un nivel muy alto. Y eso ha sido pues gracias a que ha estudiado, que se ha seguido formando y esto es un poco lo que queremos transmitir con estos cursos y ofrecemos varios formatos para adaptarnos un poco a las necesidades de cada uno y bueno, esperamos veros por aquí por el estudio en alguno de estos cursos, la verdad. Claro que sí. No, yo estoy muy interesado, ¿eh? Parece que no, pero yo estoy puesto en tema de teoría del color, aerógrafos, paleta húmeda, veladuras, todas estas cosas, metales no metálicos, etcétera. Lo que pasa es que no lo aplico mucho, pero lo que es la teoría la he mirado. Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta. ¿Aceptáis encargos de escultura a particulares o solo trabajáis con empresas? Bueno, en todos los servicios que ofrecemos, no solo escultura, también pintura, también producción en resina y también ilustración. Tenemos encargos tanto de empresas como de particulares, como pueden ser coleccionistas o simplemente a personas que por lo que sea pues quieren sacar su proyecto, hacerlo y a lo mejor empiezan sus primeros pasos con un proyecto muy pequeñito y luego se acaba fundando una empresa a raíz de ese proyecto. Pero estamos abiertos a todo tipo de proyectos. Sí es verdad que la gran parte del trabajo es para empresas porque el precio del servicio es alto en general y no es algo que uno no encarga una escultura para tenerla en su casa y a no ser que sea un coleccionista que tiene mucho dinero, pues es bastante raro. Entonces cuando me toque la lotería os llamo para unos trabajitos. Y una pregunta relacionada con esta, ¿como con cuántas empresas colaboráis? ¿En número? Pues es que la verdad es que muchas, porque hay muchas empresas para las que a lo mejor esculpimos un proyecto de 6 miniaturas o 10 miniaturas y no volvemos a trabajar nunca más, pues por lo que sea, porque se disuelve, porque se encuentran otro estudio de escultura o porque dejan de dedicarse a eso o por lo que sea. Entonces, en número, pues muy alto, no te sé decir así durante los últimos años. Pero clientes habituales, para los que estemos casi continuamente haciendo trabajo, no hay tantos. Los serán pues, unos 10, 8, 10. Es una cifra muy alta. De acuerdo. Pues entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Con qué empresas colaboráis aparte de Simon? Me imagino que tendréis cláusulas de confidencialidad y cosas estrictas, ¿verdad? Sí, bueno, nos encantaría poder decir algunas empresas con las que estamos colaborando ahora mismo porque, bueno, son proyectos que creemos que van a dar mucha visibilidad al estudio y son de muy alta calidad, pero efectivamente tenemos contratos de confidencialidad que nos impiden de momento comentar los nombres. Pero bueno, seguro que lo veréis pronto en el mercado y esperemos que os guste. Algunas sí se pueden mencionar, pues como he comentado antes, el juego Celestial de Dimension Games. Hacemos toda la producción en resina de Punk Apocalyptic. Aquí en España pues más conocido. Hemos hecho un proyecto de miniaturas de Conan para Shinobi 7, que es una empresa americana bastante grande. Bueno, pues suena muy bien, la verdad. Entonces, solo os preguntaremos por miniaturas ya producidas y en el mercado. Las novedades son secreto de estado, guiño guiño. ¿Qué nos podéis contar sobre lo que ya habéis terminado sobre Juego de Tronos? Bueno, aquí sí es importante mencionar un detalle sobre Juego de Tronos, que la licencia de las miniaturas es de una empresa que se llama Dark Sword Miniatures
es la que sale en todos los vídeos, sale su logo y tal. Algunas de las primeras figuras del juego, como pueden ser los alabarderos Lannister o los soldados Stark de la primera caja y alguna más por ahí suelta, no la hemos hecho nosotros, es de otro estudio francés, y a partir de ahí ya prácticamente solo esculpimos nosotros. Las siguientes facciones que han ido saliendo, la Guardia de la Noche, los Salvajes, ahora van a salir también los Targaryen y bueno, van a salir muchas más cosas. Eso ya lo hemos hecho casi todo, el 99% nosotros. La verdad es que ha sido un trabajo precioso. De fuera a lo mejor puede parecer que está empezando, porque solamente hay 4 facciones, ¿no? Y quedan muchas por salir, pero desde dentro, aunque no os podemos decir ninguna cosa exacta, podemos decir que ya prácticamente estamos acabando. Nos hemos pasado Juego de Tronos, hemos esculpido prácticamente todas las facciones ya, entonces, bueno, vais a tener el Juego de Tronos para rato. Qué bueno, qué bueno. Sin decir nada, ha dicho de todo. O sea, me ha encantado la respuesta. Bueno, qué decir de las miniaturas que habéis hecho. O sea, los Targaryen, los Baratheon, a mí me están flipando. Lo que está por llegar, solo puedo imaginármelo y va a ser espectacular. Bien, pues entonces, aquí viene la siguiente pregunta. ¿Cómo veis vuestro crecimiento a futuro? ¿Seguiréis esculpiendo miniaturas nuevas para Asoy y AF? Bueno, como os acabo de decir, pues sí que hemos seguido esculpiendo bastante, la verdad, creemos que os va a gustar. Pero sí, tiene pinta porque, bueno, gracias al apoyo que estáis dando todos los fans del juego en tienda, tiene pinta de que va a ser un juego que va a ser más longevo y estamos empezando a esculpir otra vez algunas figuras para las facciones iniciales. Así que, bueno, ya sabéis cómo patrocinar Quixel. Mira, esto es gloria bendita. O sea, no quería decirlo porque las comparaciones son odiosas, pero es que la infantería Stark y algunos Lannister dejan bastante que desear. Sobre todo los Star Swordmen. Pero bueno, pues oye, encantado de la vida de que se puedan hacer cositas nuevas y ya está. Fantástico, fantástico. De acuerdo. Bueno, pues ahora tenemos la pregunta del entrevistado y Eleo en este caso nos ha querido comentar que le preguntemos que qué hace un ingeniero industrial en un estudio de arte. A ver, cuéntanos. Bueno, pues esto, como es mi pregunta, lógicamente la tengo mejor preparada y la respuesta clara y sencilla es: yo soy la grasa y mis compañeros son las máquinas. No, pero bueno, un poco hablando en serio, pues lo que hago es organizar, que es un trabajo que a lo mejor para un artista pues no es su fuerte y se aprovecha mucho mejor la energía de un artista permitiéndole dedicarse a su arte si hay una persona detrás que le puede ayudar a mantenerse organizado y al día. Sí, porque la verdad que hace falta tema de organizar tiempos, de organizar plazos, calendario, agenda, etcétera, y para eso digamos que hace falta manejar ciertas herramientas, tanto informáticas como de agenda, y simplemente organizarse bien. Para que os hagáis una idea un poco del volumen del proyecto de Juego de Tronos en concreto, pues en cuanto a la entrega de archivos, ya hemos entregado más de 500 archivos entre esculturas, ilustración, y falta muchísimo más todavía. Entonces esto es algo que es mucho mejor encargárselo a una persona profesional de la organización que confiar en que todo va a salir bien. Y este es solo uno de los proyectos en los que trabajamos. La verdad que es increíble, siendo 30 y pico personas lo hacéis súper bien, os organizáis muchísimo y las cifras que barajáis son de vértigo, o sea que fantástico. Bueno, pues pasamos a la 9ª pregunta. Cuando termináis un diseño para una empresa, como puede ser Simon, ¿enviáis los archivos en formato .ogg, .ztl, .stl o en algún otro formato? ¿Es una entrega totalmente digital o hay algún componente físico? Pues en el caso de los proyectos de escultura, de ilustración, incluso de pintura, en general la entrega suele ser digital, entregamos PSDs o formatos de imagen de alta calidad. En escultura depende un poco de las especificaciones del proyecto, no todos los proyectos son iguales, podemos entregar OBJs o STL. A veces cortados para la fábrica, a veces sin cortar, depende mucho de los requisitos del proyecto en concreto. No es lo mismo un proyecto para inyección en plástico que un proyecto para fabricarlo en resina. Sí que es verdad que a veces entregamos cosas físicas cuando nos encargan producción en resina o cuando nos encargan originales de impresión 3D. Y las figuras de box art que pintamos muchas veces se entregan a coleccionistas o incluso a las propias marcas que las encargan si compran la figura. Y entonces también hacemos entregas físicas, pero en el caso de escultura es todo digital ahora. Muy bien, perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Imprimís alguna miniatura diseñada por vosotros con impresoras 3D? Si son diseños vuestros, ¿los producís vosotros mismos? ¿Vienen por parte del cliente o por terceras empresas que las fabrican?
En impresión 3D nos hemos adentrado hace relativamente poco y sí que estamos haciendo muchas impresiones nosotros, pero a veces también contamos con David Arévalo de Impresiones 3DA, el mejor impresor de España, apuntad el nombre. Y bueno, otras veces pues con otras empresas que nos pueden dar soporte si nosotros estamos saturados o necesitamos apoyo. Y bueno, pues en cuanto a de dónde vienen los diseños, pues a veces es verdad que nos los envía la empresa porque ya los tiene impresos, porque tiene una impresora 3D o porque pues, han encargado a un externo, otras veces lo hacemos nosotros. No hay un formato preestablecido, trabajamos con lo que haya. Ha quedado claro. Muy bien. La última pregunta. Supongo que recibís el material a pintar de las novedades con cierta antelación. ¿Qué plazos aproximadamente tenéis para terminar un encargo de pintura? ¿Y uno de escultura? Bueno, muchas gracias por esta pregunta. Este es uno de los aspectos esenciales de mi trabajo aquí. Nosotros somos muy rápidos, tanto pintando como esculpiendo, pero no damos plazos rápidos ni para pintar ni para esculpir, porque tenemos una cola de trabajo bastante importante. En el caso de pintura, pues prácticamente hasta el año que viene, y en el caso de escultura casi también, en producciones incluso más largas. Entonces, aunque pintar una figura, dependiendo del nivel y la figura, por supuesto, pues puede variar entre un día y hasta 7 o 8 días, a lo mejor una figura muy grande. Y en el caso de escultura, pues está más cerca de una semana, depende del tipo de figura también. Lógicamente, pues a lo mejor una figura de 75 milímetros con unos requisitos artísticos muy altos, pues se puede retrasar más. Y una unidad de Juego de Tronos, que son 5 soldados iguales en diferentes poses, pues puede esculpir un poco más rápido cada uno, lógicamente. Pero bueno, nuestro plazo ahora, desde que recibimos un encargo hasta que se termina, son aproximadamente unos 3-4 meses por esa cola de trabajo que tenemos. Bastante grande. Eso es bueno, el trabajo mejor que sobra que falte. Muy bien. Bueno, pues ya hasta aquí la entrevista a Helio. Muchísimas gracias, ha sido súper interesante. Y si os parece, vamos a pasar al segundo bloque de la entrevista con el escultor de los gigantes y las Spearwaves o lanceras salvajes, Daniel Fernández Truchau. Si os parece, ahora vamos a hablar de un aspecto más concreto del modelado y la escultura de las miniaturas con este escultor tan reconocido. Hola Daniel, preséntate por favor. Buenas, soy Daniel, tampoco soy tan reconocido, pero bueno, vengo de la industria de los videojuegos y empecé a esculpir para figuras de juegos de mesa, de coleccionistas, y la verdad es que ya yo creo que no quiero volver a... ya me quedo aquí. Bueno, nos alegra tenerte aquí. Y más viendo las miniaturas que has esculpido. De acuerdo, pues empezamos con el bloque de preguntas para ti. ¿Qué miniaturas has esculpido hasta ahora para este juego? ¿Qué programas o herramientas utilizas para esculpir? Pues miniaturas, mira, he esculpido en 2 años unas 5 miniaturas al mes, puede ser, con lo cual ahora no te sé decir exactamente, no me acuerdo de todas realmente. Por ejemplo, las que has comentado son algunas que yo creo que ya se han visto, en cosas que van a salir de Baratheon y Targaryen. Pues bueno, para hacer estas figuras suelo trabajar con un software que se llama ZBrush o ZBrush, no sé qué quiere decir en español o en inglés. Y luego, como vengo también de tema de videojuegos, ahí utilizamos Maya. Y algunas veces pues me viene bien ese programa para hacer una armadura que se me resiste o quiero que quede un poquito mejor. Pasa que se tarda un poco más. Y luego también utilizamos una herramienta para controlar el tema de que todos los ficheros estén perfectos, sin ningún error y tal, para que luego puedan ir a impresión, que se llama Mesh Mixer. Es de Autodesk, es gratuito y muy chulo. Genial, sí, porque todo el tema de la edición digital y el diseño es un mundo. Es muy complicado empezar a esculpir cosas en ZBrush o ZBrush. ¿Qué se necesita aparte del programa y de un ordenador potente? ¿Quizás una buena tableta digitalizadora o algo más? Pues la verdad es que no es muy complicado empezar a esculpir cosas con el programa. Al principio te tienes que pegar un poquito con la interface porque es muy diferente al resto de los programas de 3D, pero una vez que ya has dado ese paso, es súper agradable trabajar con este programa. La verdad es que yo me encantaba jugar a videojuegos y ahora este es mi videojuego. Me paso ahí las horas. Incluso cuando llego a casa después del trabajo también a veces sigo haciendo cosas por mi cuenta. Y bueno, la verdad es que hablando de hardware, para que tire el programa este no necesitas demasiado. Porque no tira ni de tarjeta gráfica ni de microprocesador. Lo que sobre todo importa es la RAM que tengas en tu ordenador. O sea que eso tiene que ser lo predominante. Y obviamente una buena tableta digitalizadora, sí, es muy importante. Yo recomiendo la marca Wacom. Me parece como lo típico y tal, porque hay otras marcas chinas, pero es una apuesta seguro. Una Wacom y no te compras la gama más baja, que no sé cómo se llama ahora, si Bamboo. Cómprate la siguiente, que se llama Intuos.
No hace falta que te la compres, que esas que te vienen con pantalla y con cosas. Simplemente la siguiente, yo creo que son 200 euros así en la tableta. Con eso ya tiene, vamos, perfecto. Yo estuve echando un vistazo y hay algunas cosas que son virguerías. De hecho, hay algunas que son prácticamente del tamaño de pantallas de 22 pulgadas. Dibujas encima de la pantallita que tiene debajo y el lápiz es táctil con botones y tal. Es como un ratón formato lápiz. Está súper bien. El tamaño de la tableta es un poco a lo que se ha acostumbrado. Hay gente que dibuja más con la mano y hay gente que dibuja más con el brazo. Entonces, eso como te sientas tú más cómodo. Yo tengo una, más o menos creo que es el tamaño medio. Muy bien, siguiente pregunta. Vemos que el ZBrush es la herramienta predominante del mercado, pero ¿seguís esculpiendo cosas con masilla verde o similares a la vieja usanza? Pues aquí hay un poco como dos escuelas, ¿no? Dentro del tema de la escultura digital. Gente que viene de la escultura tradicional y gente como yo que viene más de la escultura poligonal, de pues, tema de videojuegos. Entonces en el estudio hay gente que es capaz de hacerte unas maravillas con escultura tradicional, yo no. Vamos, eso sí, me sé dónde están todos los botones de todo. Entonces hacemos ahí un buen equipo. Y no, lo máximo que se suele hacer a veces puede ser en tema de producción, igual se tiene que retocar alguna pieza ya una vez terminada y tal, pero vamos, son cosas muy leves, prácticamente ya todo digital. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Qué ventajas e inconvenientes ves entre las técnicas de escultura tradicionales y las modernas? Ventajas que tiene la escultura digital sobre la escultura tradicional, pues es que aparte de que es un poquito más ágil, no te estás dejando los ojos trabajando en algo muy pequeño, lo que trabajas en una pantalla que puedes ampliar, y sobre todo el tema de correcciones y cambios. Que te cambien el tamaño de una figura tradicional es casi prácticamente tirarla a la basura y volver a empezar. Bueno, pues eso con el 3D la verdad es que es mucho más ágil. Entonces puedes recibir mucho más feedback del cliente y bueno, trabajar un poco con eso. Lo bueno que tiene la escultura tradicional sobre la escultura digital es que tú en todo momento sabes cómo va a ser el resultado final de lo que estás haciendo. En el digital no te haces una idea hasta que no lo ves impreso. Piensas que hay detalles que van a tener un tamaño suficiente, pero luego no lo tienen, grosores que se quedan luego muy finos o muy gordos, con lo cual es un poco ensayo y error. Entonces ahí la escultura tradicional sí que es mucho más útil. Vale, o sea que los volúmenes están más claros cuando lo haces a mano y en digital pues detallado y tal. Vale, se me ocurre también que a lo mejor para hacer simetrías, piezas perfectas tipo armaduras, es mucho mejor en digital, ¿no? Control Z también. Control Z, deshacer, ¿no? Ya sabéis, chicos, hay que digitalizarse, es el futuro. Bien, siguiente pregunta. ¿Podrías contarnos más sobre alguna técnica de escultura avanzada que te guste especialmente? Bueno, había pensado, quizás no es una técnica avanzada, pero que sí que es una técnica que tiene que ver un poco con el diseño de miniaturas, y es el ser consciente del tamaño que va a tener y el formato que va a tener la miniatura, porque dependiendo del formato tienes que deformarla totalmente. Hay poses que en un humano serían como muy exageradas, pero cuando las ves en pequeñito quedan muy reales, al igual que por ejemplo hacer las cabezas muy grandes. Entonces tienes que como acostumbrarte el ojo a cada formato de tamaño de figura. Entonces eso para gente que quiera hacer sus propias miniaturas es algo que tiene que tener en cuenta, que un humano 1 a 1 no va a ser la misma correlación que va a tener una figura, aunque luego tú en pequeño te parezca que es así. Sí, ahí tienes toda la razón. A mí me recuerda un poco, los ejemplos más claros son las proporciones de los World of Warcraft, por ejemplo, que son distintas a unas proporciones realistas, y ya exagerando mucho los Funko Pop, que eso es un cachondeo directamente de proporciones. Pero bueno, pues sí, tienes toda la razón. Muy bien, siguiente pregunta. Nos han dicho que tú esculpiste varias miniaturas de los pueblos libres, es decir, los gigantes, las Spearwives, etc. ¿Podrías contarnos algún detalle, curiosidad o dificultad técnica al realizar estas miniaturas? Bueno, yo esculpí uno de los gigantes, aquel que tiene el mazo cogido con los dos brazos. Y una ratita pequeña que sale del árbol. Sí, bueno, es una curiosidad. Y la cosa es que, como andaba diciendo antes, el tema del tamaño que va a tener la figura y el formato, un poco con el gigante ya me confundía, porque es como del mismo mundo que todos los demás, pero es mucho más grande, con lo cual intenté meterle detalle ahí a mogollón, y luego hay cosas que se quedaron un poco en el tintero, pero es una de las figuras que más me ha gustado hacer. Aparte, no sé, me gusta hacer figuras un poco más grandes y ahí me puede desahogar totalmente. La de Spearwave, me acuerdo que estaba con esas figuras, fueron un poquito reto, y tengo a mi jefe de departamento que está dirigiendo todo el tema de arte, que se llama Hugo, y con él aprendí un montón en esas figuras. Las recuerdo con bastante cariño, en opciones que aprendí ahí, que luego ya lo pude seguir llevando más adelante en el resto de figuras. Sí, a mí me parecieron muy dinámicas porque muchas de ellas están corriendo y con un pie en alto. La verdad que están muy logradas las poses. Siguiente pregunta. Al diseñar las miniaturas, ¿tenéis en cuenta cosas como que no tengan recovecos y que la miniatura salga limpiamente del molde de inyección de plástico? ¿O usáis otro tipo de moldes para hacer estas miniaturas?
Bueno, nosotros no llevamos el tema de moldes para este proyecto, pero como trabajamos en otros proyectos, pues tenemos un poquito ya más idea de ensayo y error, lo que sale, lo que no va a salir. Y sí, al final de terminar una figura, siempre queda la parte que es un poco más tediosa, que es revisarlo todo, sellar todos los espacios, hacer el preparado para impresión. Y bueno, también eso... Yo venía de tema de videojuegos y no tenía ni idea de eso. Yo pensaba que me había librado de toda la parte técnica y que iba a ser todo esto como mucho más artístico, más relajado, pero ahí sí que tienes que poner bastante atención y que el fichero que salga finalmente pues sea un fichero que esté, vamos, perfecto para que luego no generar más problemas. Y ahí también entra en juego el programa ese que te dije que se llama Mesh Mixer, en el que una vez que ya has terminado el fichero lo puedes revisar ahí y ya te analizas si hay algún error o vuelves atrás o lo repara directamente el programa. Es un trabajo muy importante. Siguiente pregunta. ¿Os encargáis vosotros de diseñar también el vaciado de las miniaturas para ahorrar material o los conectores entre piezas para el ensamblaje final? ¿Diseñáis los moldes de inyección para las piezas de plástico o los blisters de plástico transparentes donde van encajadas las miniaturas en las cajas? Para este proyecto en concreto, el equipo de Cool Mini tiene a alguien encargado de hacer todo este tema más de ingeniería y entonces en este proyecto no, la verdad. Bueno, sí, los encajes es parte de la preparación de la figura. Hay figuras que salen de una pieza y hay figuras que salen de varias piezas. Entonces, para conectar una parte de la pieza con otra, pues hace como un machembrado y eso sí que es parte del proceso final de la escultura. Aún así tenéis a un ingeniero industrial, ¿no? Que podría hacer este tipo de cosas. Si no fuera porque está ocupado. No duerme, tiene tiempo. Muy bien, pues ahora pasamos a la pregunta del entrevistado. Y en este caso, Daniel nos ha pedido que le preguntemos que cómo es trabajar con el equipo de George R.R. Martin. Fue como la primera IP así grande con la que he trabajado. Luego he trabajado con otras. Y la verdad es que la primera vez que leí un mensaje del equipo de George R.R. Martin ha aprobado esta figura, estaba súper contento, en plan, ostras. Y luego comparado con otras empresas que te supervisan los proyectos es súper razonable. Por ejemplo, no quiere que una salvaje que está en las nieves vaya enseñando las tetas con escote o que un arma no sea funcional, sea como muy de fantasía. Entonces el tío tiene una lógica y no se sale de ahí, no es en plan... Las empresas son más caprichosas, más tal. Entonces me encanta trabajar con él porque sabes, una vez que ya lo entiendes, sabes perfectamente lo que va a querer en cada figura y normalmente suelen aprobarla directamente. Así que la verdad es que un gustazo. Genial, o sea que prácticamente ya tienes pillada la medida de las figuras, de lo que quieren y a la primera prácticamente acertáis. Iba a preguntar, ya que estamos, más o menos qué ratio de aceptados y rechazados suele haber. Es decir, ¿aceptan mucho más de lo que rechazan o cómo es la más o menos en porcentaje? Pues, a ver, nunca rechazan ninguna figura. Lo máximo que te pueden hacer es alguna corrección. Y en este proyecto, al principio había más correcciones, pero ya después de tantas figuras, ya la cosa va bastante fluida. Es como una maquinaria de sacar muñecos. Que está bien engrasada, ¿no? Genial, genial. Bien, pues la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu miniatura esculpida por ti favorita y por qué? Joder, la verdad es que la facción de los Targaryen tiene unos personajes chulísimos. Khal Drogo es una de mis favoritas y va con unos veteranos Dothraki que la acompañan y ahí ya fue como un gustazo de esculpir eso. Hice uno con la cara de Machete, el Dani Trejo, en plan ahí. No sé si luego se verá en la figura tan pequeña, pero vamos, yo me lo pasaba genial haciéndolo, me los imaginaba ahí. Así que esas figuras ya lo veréis, van a ser bastante potentes. Qué bueno, por favor. Señor Machete cabalgando con los Dothraki. Muy bueno. Por cierto, espectaculares esas miniaturas. Yo cuando las vi, vamos, van a caer, pero desde ya. Última pregunta del bloque. Conocemos, por ejemplo, que hay herramientas ápticas que simulan ser como lacetas de escultura conectadas a un brazo robótico que simulan la resistencia y textura de los materiales esculpidos, como por ejemplo Phantom Omni o similares. ¿Os planteáis usar en el futuro otras herramientas de esculpido o programas de este estilo? A ver, yo creo que esto es un paso intermedio para la gente que quiere dar el salto de la escultura tradicional a la escultura digital, porque está un poco ya puente entre ambas. Yo la verdad es que como en escultura tradicional soy un paquete, pues no sé si con esto iba a ser un poco peor todavía. Entonces, bueno, la verdad es que con una tableta digitalizadora no tienes igual esa misma sensación, pero la tableta ya tiene niveles de presión, con lo cual al final tu cerebro se hace un poco a lo que está trabajando y ya lo automatizas. Entonces, cambiar el software a día de hoy no lo veo tampoco algo muy necesario, aparte supondría un tiempo de adaptación. Y luego por otra parte en estudios bastante punteros, ya sea de animación
para videojuegos, para películas, para lo que sea, están utilizando ZBrush en todos lados. Entonces no creo que sea el futuro de la industria que tira por ese lado, no lo sé, igual me equivoco. Yo lo veo más como algo que ha podido ayudar a mucha gente que esculpía genial en tradicional y quería trasladar esas habilidades al digital directamente. Vale, entonces es como un puente entre lo analógico 100% y lo digital 100%. Vale, sí, lo veo lógico. Bueno, la moraleja que sacaría yo es que para esculpir en digital, un ordenador normalito, con mucha memoria RAM, el ZBrush y una tableta decente. Mejor que las Bamboo, ya sabéis. Y a esculpir y luego toquéis a la puerta de Big Child, chicos. Pues ahora pasamos al siguiente bloque de entrevista, ¿de acuerdo? Que sería al pintor oficial de las miniaturas del juego, Jaime de Garnica. Pues finalmente vamos a hablar un rato con él, que es el pintor de las miniaturas oficiales de este juego, entre otras muchas cosas. Cuéntanos un poco de ti, por favor, Jaime. Bueno, hola a todos y un placer estar aquí. Yo empecé a pintar figuras, pues como todos, ¿no? Con algún suplemento del típico kiosco que salía con las películas del Señor de los Anillos y demás. Y la verdad es que desde el primer momento me llamó muchísimo el tema de pintar, mucho más que el de jugar. Reconozco que creo que no he llegado a jugar nunca, pero siempre devoraba todos los artículos de pintura, las revistas, las entrevistas a pintores que empezaban a ganar ciertos premios importantes, que además fue un poco cuando comenzó la gente a mostrar más interés en el tema de la pintura, aquí en España, sobre todo de la fantasía, y desde entonces pues aquí hemos acabado pintando las figuras que esculpen aquí mis compañeros, o sea que muy contento, la verdad. De acuerdo. Quería preguntarte, ¿qué miniaturas has pintado hasta ahora para este juego y si has realizado alguna ilustración? Bueno, de pintura de miniaturas, la verdad es que han sido unas cuantas ya, porque por suerte, como han dicho ellos, hay bastantes esculpidas y bastantes que se van a producir. Y de las que recuerdo ahora mismo, pues las que ha comentado Dani, las lanceras, toda esa escuadra la pinté, lo de las últimas, por ejemplo, que se han podido ver, de la Guardia de la Noche, los héroes de los Stark, héroes de los pueblos libres también, los hijos de la guerra, me parece que son Warsons. Quizás esas son las que más recientes tengo ahora mismo en la cabeza, entre otras muchas. Y luego del que me comentabas de la ilustración, yo no soy ilustrador, ya me gustaría, pero la verdad es que la pintura de miniaturas me consume todo el tiempo posible. Pero aquí contamos con grandes ilustradores como son Adrián Prado, Iván Gil y Pedro Núñez, que son los que se encargan de esos trabajazos que veis luego en las cajas. Y los reglamentos, que la verdad que hay ilustraciones muy chulas, la verdad que están genial. De acuerdo. ¿Cuál es para ti la técnica de pintura más complicada que usas? ¿Podrías darnos algún consejo o técnica avanzada que pueda ser útil para aquellos pintores avanzados que nos escuchen? Bueno, la verdad es que de técnicas más o menos avanzadas, quizás sea mejor hablar de las que más te cuestan o no aplicar. Porque muchas veces hay gente que tiene muchísima habilidad para realizar una veladura, por ejemplo, que para plantear bien unos planos de luz y de sombra sobre la figura. En mi caso, quizá el limpiar con aerógrafo sea una técnica que cuesta un poco dominar al principio, porque con el aerógrafo corres el riesgo de dejar todo tu trabajo plano al aplicar un color con aire a presión. Y sería lo que recomendaría, ¿no? Como técnica avanzada. Una vez que dominas un poquito tanto la dilución de la pintura como la presión del aire y el gatillo del aerógrafo, es una técnica que te permite limpiar la figura, o sea, dejar esas transiciones mucho más suaves de una forma mucho más rápida que si usases unas veladuras a pincel, que en muchas ocasiones son necesarias hacerlas igualmente, porque el aerógrafo al final no te pinta la figura, pero sí te ayuda a realizar ciertas cosas un poquito más rápido. De acuerdo, muy bien. Y ahora lo contrario, ¿cuál sería la técnica más sencilla? ¿Qué técnicas y colores recomendarías a alguien que está empezando a pintar estas miniaturas? Pues las técnicas más sencillas serían el dar una capa base, o por ejemplo la típica del pincel seco cuando empezábamos todos a pintar, ¿no? De dejar poca cantidad de pintura en el pincel y aplicarlo por la superficie de la miniatura. Pero claro, las figuras de Juego de Tronos tienen mucho detalle y con un pincel seco no ibas a avanzar mucho. Pero sí que recomiendo sobre todo que los que estáis empezando a pintar os concentréis más en aplicar una capa base correcta, o sea, que no haya zonas con más cantidad de pintura que otra. Parece que es algo que cuesta mucho al principio, pero que es simplemente a base de pintar una detrás de otra. Y sí que es verdad que hay colores que cuestan mucho más pintar que otros. Entonces, claro, no os voy a decir que no pintéis Lannister, pero es cierto que el rojo es uno de los colores que quizá cuestan más porque en el momento en el que quieres dar luces
tiende o a rosa o a naranja. Entonces, igual que el rojo, pues también hay colores más sencillos como pueden ser los azules, así que a por los Star. Muy bien, qué imparcial te veo. Bueno, y los amarillos de los Clegane también son difíciles. Siguiente pregunta relacionada con esto de antes. Dicen que pintar los tonos amarillos de la casa Clegane es difícil. ¿Puedes darnos algún consejo? Bueno, aquí el Project Manager, sus consejos son, básicamente creo que es el mismo para todos los colores, de pintura rápida, ¿no? Pero si quieres conseguir un poquito más allá. Es cierto que el amarillo es un color complicado simplemente porque cuesta más que cubra. Entonces, el truco está en sobre qué pinto el color amarillo. Si yo imprimo las figuras con un color negro o un color oscuro, siempre voy a tardar muchísimo. Entonces, ¿qué recomiendo? O bien imprimar en blanco y sobre ello pintar con color amarillo. El aerógrafo ayuda mucho a que ese color amarillo agarre más, quede mucho más suave. O bien, si has imprimado en negro, porque para pintar una armadura, por ejemplo, la que es pintar con metales y el negro siempre ayuda más, esas partes que vas a pintar después de amarillo, esas telas, por ejemplo, de los Clegane, darles o bien un color pastel o un color más claro. Si tienes dominio con el aerógrafo, lo puedes llegar a hacer con el aerógrafo, pero si no, con el pincel. Un color pastel, un color mostaza, un color clarito, siempre ayudan mucho los colores agrisados. Y sobre ello, pintas en amarillo. Una pequeña pregunta relacionada con esto. ¿Recomendarías imprimación gris sobre blanco o negro? Entre esas tres imprimaciones, ¿cuál recomendarías más? Pero voy a recomendar la que utilizo yo, para ser coherente. Y la verdad es que utilizo mucho la negra y la blanca cuando quiero ayudarme a dejar claro dónde van a ir las luces. Porque según cómo oriente el spray, puedo cubrir simplemente los planos de luz. Entonces, lo bueno de la imprimación negra es que, por alguna extraña razón, las figuras luego aguantan mucho más el manipularlas y los colores en general suelen agarrar bastante bien. Si sobre esa imprimación le das un color un poco más claro, que podría ser gris, por ejemplo, no tiene por qué ser blanco. O si, por ejemplo, sabes que vas a pintar una escuadra de lanceros Lannister que va en rojo, ¿por qué no también imprimar en rojo directamente? ¿No? Te va a adelantar muchísimo trabajo. Vamos, yo normalmente siempre imprimo con negro y marco los planos de luz con blanco. La gris es otra opción también. O sea, una especie de imprimación cenital, ¿no? Con el blanco. De acuerdo, genial. Muy bien, pues pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué técnicas y marcas de pintura utilizáis más a menudo? Pues técnicas de pintura, según la figura, todas aquellas que te hagan falta. Siempre haces un degradado, porque al final siempre hay una transición de un color a otro, siempre hay veladuras, va bien a pincel o aerógrafo, siempre hay diferentes materiales que tienes que pintar. Por tanto, tienes que utilizar a lo mejor punteados o rayados o colocar el pincel de una forma más horizontal o utilizar más la punta del pincel cuando tienes que hacer algo con mucho detalle. Entonces, todas las que estén a nuestro alcance y siempre, si vemos cualquiera de los que trabajamos en el estudio una forma diferente de hacer algo y que el resultado es mejor, siempre vamos a probarlo. Entonces, las técnicas, todas las que estén a nuestro alcance. El aerógrafo, por ejemplo, no deja de ser otra técnica también. Y luego me preguntabas por el material de pintura, ¿no? Las marcas. De pintura recomiendo las Quimera, que distribuye Quimera Miniatures o Pegaso Models. Son unas pinturas que estamos trabajando bastante con ellas y nos dan unos resultados muy interesantes, tanto a pincel como a aerógrafo. Sí que os digo que tengáis cuidado si las usáis con aerógrafo porque tienden a bloquearlo un poquito si no las diluye suficiente. Pero el acabado que te dan, tanto por el acabado mate como por la viveza que tiene al final, merece mucho la pena, sobre todo aerógrafo, que es cuando las pinturas bajan mucho de intensidad. Y luego lo que te decía un poco como con las técnicas, si de repente vemos que un color de marca X cubre bien, un amarillo que de repente digas esto es fantástico, pues vamos a por él, o sea, no tenemos ningún remilgo, ¿no? Voy a hacer dos preguntas breves relacionadas con este tema. La primera es, entiendo que para esa marca usáis dimmers o algún tipo de producto para hacer que la pintura fluya mejor en el aerógrafo. En este caso, las pinturas de Quimera las diluimos con thinner de tamilla. Es igual que para algunas tintas también. Y entonces un poco de thinner, un poco de agua y con esto consigues que la pintura se distribuya mejor y seque antes también. Mucho cuidado porque a veces estos thinner con otras marcas te pueden obturar el aerógrafo en cuestión de segundos, ¿vale? Porque se corta la pintura. Pero las Quimera o la Liquitex, por ejemplo, la Golden, con el thinner de tamilla funciona muy bien. Otra pregunta relacionada que quería hacer, ¿qué te parecen estos nuevos pigmentos concentrados que han salido para pinturas? Entiendo que es el polvo del pigmento que luego tú mezclas en la concentración que quieres y ya te creas tú la pintura
en la intensidad o en la cantidad que tú quieras. ¿Qué te parecen? Es cierto que hay algunas marcas que están vendiendo pigmento puro y es algo que realmente se lleva haciendo siglos porque muchos pintores, sobre todo clásicos y no tan clásicos, pintores hiperrealistas que me gustan seguir sus trabajos, siguen mezclando ellos mismos sus pigmentos con aceites, si es óleo o con, por ejemplo, thinners. Entonces lo veo muy interesante porque eso siempre te permite buscar acabados diferentes. En mi caso casi no lo hago porque al final necesitas trabajar con cierta velocidad, si no viene Helio para recordárnoslo, y claro, tener tú que producir tu propia pintura cuando tenemos a nuestra disposición diferentes marcas que nos dan diferentes diluciones y diferentes calidades de pigmento, no es algo que necesite, pero que sí que veo muy interesante a la hora de, pues eso, de buscar tu propia pintura. Vale, bueno, esta yo creo que vas a decir que sí, pero bueno. Siguiente pregunta. ¿Usas aerógrafo y o paleta húmeda? Sí. El aerógrafo es una herramienta que se convierte casi en indispensable y la paleta húmeda es algo que ya lo tenemos totalmente instaurado. Muchas veces ya no es tanto por que te mantenga más o menos fresca la pintura, porque al final, como pintas rápido, acabas consumiendo antes la pintura que lo que dura en la paleta. Pero sí, tanto aerógrafo como paleta húmeda, y lo recomiendo. ¿Y qué marcas de aerógrafos usáis? A nivel personal yo he utilizado Evolution y Iwata, y también conozco un poquito Infinity. El Evolution lo recomiendo si quieres empezar, incluso recomendaría Chávez, también es otra marca de aerógrafos que incluso recomendaría antes si es la primera vez con un aerógrafo, porque es mucho más fácil, no más fácil, pero te va a doler menos estropear tu aerógrafo de 60 euros que tu aerógrafo de 200. Entonces, si vas a empezar con el aerógrafo, busca un aerógrafo, intentar que sea de doble acción, pero barato, para hacerte con él, que se rompa si se tiene que romper, y cuando ya lo tengas dominado y porque hayas practicado y hayas ido a clases o cursos, un Evolution te va a dar una calidad muy buena, y nosotros utilizamos un Iwata que no te permite cubrir zonas muy amplias, o sea, no lo vas a usar para pintar grandes maquetas, pero sí que te dan una precisión muy alta. Recordar siempre ser muy escrupulosos con la limpieza de los aerógrafos y tener algún tipo de diluyente de pintura por si acaso. Nunca viene mal. Muy bien. Pues, ¿cómo realizáis las fotos de las miniaturas? ¿Qué materiales utilizáis? Me refiero a cámara, caja de iluminación, para fotos, etc. ¿Y cómo hacéis para conseguir un resultado tan profesional? Pues para la fotografía, que es un tema bastante peliagudo, la verdad, porque es lo que quizá todo el mundo tiene problemas, ¿no? Es decir, quiero enseñar mi figura tal cual está. Nosotros utilizamos una cámara de una calidad alta, una Canon, con un objetivo macro, y tenemos 3 focos que orientamos según las necesidades de la figura. Muchas veces esto se nos olvida, que cada figura tiene una posición diferente y no es lo mismo una figura encorvada, que posiblemente necesite recibir más luz de frente para que se vea la cara, que una figura altiva. Entonces la posición de los focos es importante, y luego de fondo tenemos diferentes fondos según lo que necesite el cliente. En el caso de Juego de Tronos utilizamos un fondo blanco que siempre les va a permitir luego poder recortarlas para poder utilizarlas pues en cajas, en sus PDFs, en sus novedades, lo que necesiten. 2 preguntas relacionadas. ¿No os piden a lo mejor un fondo tipo croma, verde o azul o algo parecido? ¿No hace falta eso? No, porque realmente en la fotografía de miniaturas el fondo blanco hace ese servicio. Ellos lo recortan y ya ponen la figura donde quieren. Reflejar sobre la pintura. Entonces puede que... Contamina el color, sí, estoy de acuerdo. Es importante que a la hora de fotografiar luego el retoque fotográfico, no para lo que se puede pensar mucha gente de es que mejoran las figuras con Photoshop. No, lo que hacemos es que se acerquen a la realidad, porque la cámara, por muy buena que sea y por muy bueno que seas haciendo fotos, nunca va a captar las cosas tal cual las ves tú. Siempre va a enfriar un poquito la imagen o se va a perder algo. Entonces lo que haces con el Photoshop es cambiar un poco los niveles de luz y de color para acercar lo máximo posible al trabajo real. Además nosotros nos movemos mucho por diferentes eventos y la gente puede ver las figuras que pintamos, y por suerte podemos decir que cuando las ven en mano les gustan más incluso que cuando las ven en foto. Sí, completamente de acuerdo. Quería preguntarte sobre el tema de los 3 focos, porque entiendo que se colocan de forma que anulen las sombras para que no haya sombras en la miniatura. Entonces entiendo que, digamos que se hace como un triángulo, se triangula, pero ya variando un poco la posición de los focos, etcétera, un poquito más. Normalmente colocas 2 focos laterales, uno cada lado de la figura, para
diluir lo máximo posible las sombras proyectadas, y luego uno en la zona superior, que es el que te decía que quizás es el que más puedes variar si necesitas ponerlo un poquito más de frente a la figura, un poquito más cenital. Siempre, como tú dices, es buscar que la cámara tenga suficiente luz para sacar la foto y que la figura no cree sombras proyectadas. De acuerdo, muy bien. Pues ahora, si os parece, pasamos a la pregunta del entrevistado. La pregunta sería que ¿cuántos pintores hay en este estudio? ¿Colaborando todos juntos? ¿O si estás tú solo ante el peligro? ¿O quién te ayuda? Por suerte no me dejan solo. Y como hemos dicho que había tanta producción de escultura, en pintura estamos igual. Entonces, nuestro jefe de pintura, Rubén Martínez, es el que nos guía y al que personalmente yo le debo mucho. Y luego está también David Arroba, que también me ha ayudado un montón al principio, sobre todo porque es muy diferente pintar a nivel profesional o cuando pintas en tu casa. Entonces, tener gente, no solo por conocimientos pictóricos, sino que saben qué es pintar por encargo para boxar, pues es muy útil, obviamente. Y luego también contamos con Rodrigo Ciprés, con Marc Masclans, y la verdad es que ha habido algunos más pintores que nos han ido ayudando alguna vez. Rodrigo Chacón y más pintores que nos han ayudado con ciertos encargos que a lo mejor corrían más prisa y había que sacar adelante. Vamos, que cuando hay puntas de trabajo, pues eso, de vez en cuando viene algún extra. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu miniatura pintada por ti favorita y por qué? No sé si podría elegir una sola, podría decir varias. Y una de ellas es Pippin, de La Guardia de la Noche. Me gustó mucho pintarla y además intentar sacar, aunque sea un tamaño tan pequeñito, intentar sacar un poco el retrato que teníamos de la ilustración. Arya, también, de la caja de Héroes de los Stark. Es una figura muy fina, muy sencilla de pintar y se hace muy agradable. Y también me gustaron mucho los héroes de los Free Folk, los pueblos libres. La última caja la pinté yo y la verdad es que muy entretenidos de pintar. Al final, por lo menos para mí, muchas veces es más con la que he disfrutado más pintando que quizás con el resultado final. Siguiente pregunta. ¿Cómo transportáis las miniaturas una vez pintadas? ¿Las tenéis que entregar al cliente y tenéis que reenviarlas de vuelta a Simon? Pues cuando es transporte para eventos, que los llevamos nosotros mismos, tanto para cursos de pintura que se hacen fuera o para eventos como las Flip Wars o así, las llevamos siempre en cajas de madera, pegadas con Blu Tack a la propia caja o una bandejita que va en esa caja. Al final es el medio que si vais a algún concurso de pintura veréis que utiliza todo el mundo porque es el más efectivo. El Blu Tack absorbe la vibración y da muy pocos accidentes, muy pocos problemas. Otra cosa y más peliaguda es el enviarlas, por ejemplo, a Simon, sobre todo cuando son tantas. Lo bueno es que al ser de plástico aguanta mucho más. De todos modos, nosotros siempre hacemos un embalaje acorde a cada figura. Con espuma dibujamos su silueta y quedan siempre encajadas para que se muevan lo menos posible. O incluso a veces para Simon podemos llegar a enviarlas en las propias cajas en las que las venden, porque como tiene cada una su hueco, ponemos algún material para que no haya ningún tipo de rozamiento, pueda saltar la pintura y por supuesto que no se muevan de ahí. Entonces es lo más habitual a la hora de enviar. Me llama la atención lo que comentas del Blu Tack, porque bueno, últimamente se ve mucho el tema de los imanes, de neodimio y tal. ¿Recomendáis lo que es el Blu Tack por encima de los imanes o incluso una combinación de ambos? ¿Qué recomendáis vosotros, ya que estamos? Creo que el tema de los imanes es más para jugones. Yo lo veo mucho en gente de Warhammer y no es tanto como para tener tu miniatura pintada y llegarla un día a una exposición, sino es para tener ahí tu bandeja de batalla, lo saco, lo pego. Además, los imanes lo que hacen es que tienes que tener todas tus figuras con un imán. En cambio, con el Blu Tack, cualquier figura en cualquier momento la pegas en soporte de madera y ya la tienes preparada para viajar. De acuerdo, pues ya sabéis, chicos, Blu Tack a muerte. Muy bien. Bueno, chicos, muchas gracias por concedernos esta entrevista tan interesante y completa, llena de detalles y curiosidades sobre las miniaturas que tanto nos gustan de este Wargame de Juego de Tronos, Canción de Hielo y Fuego. Finalmente, deciros que hacéis un trabajo increíble y que esperamos que sigáis colaborando con Simon muchos años. Y ojalá seáis vosotros los escultores y pintores encargados de todas las futuras miniaturas, que parece que sí, ojo, de Targaryen con sus dragones, Greyjoy, Tyrell, Martell e incluso de los caminantes blancos. Sería una gozada poder verlos, así que ojalá. Antes de terminar, comentadnos algo vosotros que queráis. Bueno, nos gustaría dejar para el final, a quien esté interesado en la pintura, los cursos de pintura que tenemos de pieles humanas el 2 y 3 de noviembre y un curso general de pintura el 11 y 12 de enero. Y para aquellos que quieran dar un pasito más allá o que necesiten más tiempo para algún proyecto personal
estamos ofreciendo clases personalizadas. Así que cualquier duda que tengáis de pintura la podréis solventar de esta manera. De acuerdo. ¿Tenéis algún email de contacto, alguna página? El tema de los cursos lo coordina David Arroba y está encantado de atenderos en cursos@freestylecreatives.com. Y nuestra página web es freestylecreatives.com. Así que ya sabéis, echar un vistazo porque tienen miniaturas propias y aparte de todas las que hacen para diferentes empresas, como puede ser Simon, etc. Así que nada más. Muchas gracias, chicos. Un saludo y Valar Morgulis. Valar Morgulis.